ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina. Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida. Yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, como quiero y donde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás. Es decir, empezamos por algo duro, ¿no? Las violencias machistas que ocurren en todos los ámbitos de la vida y cómo las mujeres tenemos que plantearnos, y los hombres también, que también hay que colaborar todo el mundo, ante este problema, ¿no? Voy a presentar a las compañeras que van a hablar y que nos van a enseñar hoy aquí muchísimo, de las que vamos a aprender. La primera que la tengo aquí a mi ladito es Victoria Mendiola, que es concejala aquí en el Ayuntamiento de Marbella, y está haciendo un trabajo espectacular, no solamente por la colaboración con el grupo de feminismo. Nosotros que desde Estepona aprendemos mucho de Marbella. Y entonces, pues, no solamente por el trabajo feminista que está haciendo, sino que es una mujer que está ahí trabajando, dando la cara y a la que admiramos mucho. Y que nos va a hablar de la fiesta y de los acosos, porque presentaron aquí una moción muy interesante en Marbella y nos va a comentar todo el trabajo que hay detrás. Después tenemos a Victoria Barba, la compañera que es técnica administrativa y secretaria del área de feminismo de Podemos Jerez, y que nos va a hablar de las mujeres y de la cosificación en el deporte. A continuación intervendrá una gran artista, que yo la he visto en el cartel, no sabía que era de ella, es espectacular, me ha gustado mucho. Inma, ilustradora y activista, que nos va a hablar del ciberactivismo feminista. Y por último, nuestra compañera Isabel, que es del Consejo Ciudadano Autonómico Valenciano y nos hablará del urbanismo feminista. Cada una de ellas intervendrá unos 15 minutos y después habrá un tiempo de debate, unos 20 minutos para preguntar y debatir lo que os apetezca. Bueno, vamos a empezar. Me toca. Bueno, estoy un poquillo nerviosilla porque esto no es mi ámbito habitual, así que, bueno, primero quiero agradecer porque me han ayudado a dar perspectiva a mi intervención, a ayudarme a preparar la compañera Sara, que además es abogada, y como ha dicho Rosario, voy a tratar el tema de las fiestas, los festejos municipales, y voy también a comentar sobre los acosos, ¿no? Que tiene, pues, muchos de esos acosos que nos ocurren a todas, sé que se terminan quedando en el limbo jurídico, ¿no? Bueno, todas y todos sabemos que en mayor o menor medida, pues, la lacra de la violencia machista está ahí. La violencia machista es de muchos tipos y toca muchísimos ámbitos y se produce de diferentes maneras. Y como he dicho, vamos a centrarnos en lo que son las violencias en las fiestas, las ferias municipales. Durante los últimos años, y gracias a ese movimiento histórico feminista que ha resurgido, en el que se encuentra principalmente el movimiento feminista en sí, de manera internacional, ha dado el impulso, como decía en mi presentación, y también al hecho de que tenemos en mayor o menor medida también, pues, más mujeres que nos representan en las instituciones, ¿no? Tenemos en mi caso, bueno, ahora nuestras compañeras diputadas, tanto y parlamentarias en los diferentes parlamentos y en el Congreso de los Diputados, que se nota, ¿no? Se nota su presencia porque están realmente impulsando medidas y están colocando precisamente el feminismo, lo están colocando en el centro, ¿no? En el centro del debate político, social e institucional. Y es evidente que el feminismo, allá donde se implante de una manera activa, es indudable que está mejorando y que está transformando nuestra sociedad. La violencia machista, en un contexto de las fiestas, de la festividad y del ocio, se produce en todo un abanico de expresiones, comenzando desde lo que podría ser considerada como, quizá, no me gusta decirlo, pero bueno, leve o más grave, ¿no? Y eso no es más que un reflejo de la resistencia que existe, la resistencia machista, a considerarnos a las mujeres como sujetos activos de ocio en un espacio público y no meros objetos pasivos, ¿no? Para su abuso y para su recreo. Con esto lo que quiero decir es que, por desgracia, aún hay mucha gente que piensa y que justifica que los acosos que sufrimos las mujeres surgen por un problema de alcohol, o porque nos hemos pasado con las drogas, o porque es que vestimos de aquella manera, ¿no? Y cuando estas no son más que realmente excusas y argumentos falaces, impertinentes, que se sirven para normalizar una situación que ocurre a diario
y que no es nada normal. Las mujeres tenemos el derecho de participar en la oferta de ocio de nuestros municipios en los mismos términos, con las mismas condiciones que los hombres. Las mujeres queremos disfrutar de forma relajada, sin estar siempre pensando en ese temor a que nos pueda pasar, ¿no? No deberíamos estar temiendo por nuestra seguridad continuamente, ni fijarnos medidas preventivas, ¿no? Es como a veces nos cohibimos a nosotras mismas en el ejercicio de ese pleno derecho a la diversión y a una plena integridad, no solamente física, sino también moral y psíquica. No sé si a veces reparamos lo suficiente, ¿no?, en esa neurosis que conlleva las contradicciones en las que la propia sociedad nos acaba sumando, ¿no?, a todas las mujeres. Nos dice, bueno, ir a los espacios públicos de diversión, pero bueno, tendréis que lidiar también con ese riesgo de ser acosadas o agredidas. Y luego nuestras propias instituciones, que deberían velar por nuestra seguridad, no solo no lo hacen, sino que además nos acaban silenciando y nos acaban, pues, cuestionando. Que las mujeres podamos disfrutar en plena igualdad de los espacios públicos, por desgracia, es evidente que queda aún muy lejos, siendo además determinadas instituciones precisamente las principales culpables. Siendo consciente de todo esto, desde Podemos Marbella San Pedro, Costa del Sol Si Puede, que es el grupo municipal, presentamos una moción, como ha comentado Rosario al inicio, y que además fue aprobada por unanimidad en el Pleno, por todos los partidos políticos. En ella pedíamos un plan de prevención. Pedíamos que se hiciera concienciación de manera transversal y que pedíamos básicamente al Ayuntamiento que llevara a cabo, pues, una campaña de sensibilización, una campaña específica contra esas posibles agresiones que se dan y que podrían darse en la feria. Esto fue en el año pasado, la feria es en el mes de mayo, a finales, la presentamos en el pleno anterior, y para Marbella no dio tiempo a implantarse, pero nos encontramos con que en San Pedro, por ejemplo, cuando llegó la feria en el mes de octubre, pues se quedó todo reducido a un mero cartel A4, una mera impresión del cartelillo que nosotros habíamos presentado, de no es no, en la caseta móvil de la Protección Civil, en toda una feria enorme. Eso era lo que habían hecho desde el Ayuntamiento, ¿no? Aparte de que, bueno, la moción tenía varios acuerdos en el que se pedía, bueno, que hubiera un retal de Protección Civil, de policías, y que se repartiera por todas las casetas, por todas los feriantes, los carteles, ¿no? Se trataba de visibilizar ese problema, no simplemente relegarlo a un lugar donde, además, curiosamente es incongruente, ¿no?, porque es donde se supone que una persona agredida, una mujer agredida, va a acudir, ¿no?, al lugar, al pequeño hospital móvil de la Protección Civil, ¿no? Entonces, bueno, dimos caña con eso en redes, hicimos una nota de prensa, pero es triste, ¿no?, porque a pesar del compromiso del equipo de gobierno que manifestó en el Pleno, pues se quedó en eso. Fue realmente deprimente, ¿no? Esta falta de compromiso desde la propia institución, pues no puede ser interpretada de otra manera que como un signo. Están casi como ridiculizándonos, ¿no?, y abandonando, pues, esa realidad que todas vivimos. Creo que cada vez somos más conscientes de lo importante que es la educación, en que las mujeres somos y debemos ser personas libres y iguales, pero la educación es pobre y, desgraciadamente, muy lenta, ¿no? Y yo creo que estamos de acuerdo que es la educación la que tiene que dar también respuesta desde edades muy pequeñas a esta situación, porque a pesar de muchos argumentos, a pesar de todos los datos que hay disponibles, de todas las estadísticas, se niegan a racionalizar. Hay una más importante de la sociedad que se niega a aceptar esta realidad, y la principal razón es que no están dispuestos. Yo personalmente creo que no están dispuestos a ceder, pues, ninguno de esos privilegios, ¿no?, que tienen sobre todo los hombres en favor de la igualdad. Es por ello que de suma importancia, pues, un papel activo institucional. O sea, todas las personas que estamos hoy en día como cargos públicos tenemos que centrar el feminismo tiene que ser el pilar de nuestra política, que aún
aún nos ve como ciudadanas de segunda, la sociedad aún nos ve de esa manera, somos una realidad accesoria, pequeña, poco importante, a la que realmente hay que prestar atención, pero solo porque lo consideran como una moda feminista, ¿no? Porque con la que de hecho no están dispuestos a comprometerse a la hora de gestionar políticas reales, y lo hemos visto pues, con el Congreso de los Diputados, con la ley, el pacto contra las violencias machistas, ¿no? Se ha quedado en papel mojado, básicamente. Hoy más que nunca tenemos y debemos ser el centro de esa política, como he dicho. Y recalco esto porque no es vano que nos llegó también una moción institucional en este pasado pleno de cara al 8 de marzo, en cuyos puntos de acuerdo pues nos llamó mucho la atención un párrafo en concreto, que lo cambiamos, se nos pidió colaboración y lo cambiamos porque nos parecía sintomático del estatus de las mujeres de cara a la institución que pretende salvaguardar nuestros derechos, ¿no? El párrafo leía que firmar un pacto local para la defensa de los derechos de las mujeres en la que la rúbrica de todos los partidos políticos sirva de testigo de un firme propósito en el que se declare que la denominada política de igualdad está y deba estar muy lejos de ser una política. Y precisamente eso es equivocado, tiene que estar en el centro de la política. Entonces hicimos esa aportación, se cambió, se modificó esa moción institucional y bueno, fue aprobada por todos los grupos políticos. Pero es sintomático, ¿no? Es decir, no, esto no es de política. Sí, no tiene que ser el instrumento por el que los partidos políticos lo utilicen cuando les convenga, ¿no? Y hacer partidismo de ello, pero debe de estar situado en el centro de la política. En definitiva, empezamos a estar cansadas de mesas, estamos cansadas de planes, de protocolos que finalmente se acaban solamente en papel. Necesitamos un verdadero compromiso y una verdadera conciencia, o correremos el riesgo de que estas premisas, estas exigencias feministas, se queden relegadas al olvido y que cada vez que sucedan más casos, como por ejemplo el de los Sanfermines, que los acabemos olvidando, que normalicemos estas situaciones, desacreditando el feminismo que defiende la igualdad, el consentimiento, la libertad y los espacios. Y bueno, quería simplemente hacer mención hace poco tuvimos, hace un par de días, una mesa, se organizó por parte del Ayuntamiento, acudieron con Tania y la compañera Sara, que es abogada, y bueno, me han hecho aquí un pequeño resumen de lo que fue la mesa del maltrato, que curiosamente lo llaman así, mesa del maltrato, ¿no? Desgraciadamente las mujeres sufrimos un código penal que de manera injusta y conservadora pretende que la víctima de violencia machista no solo sea una víctima, sino que también nos fuerzan a parecerlo, ¿no? O sea, parece ser que además de sufrir por una pequeña, una mujer víctima de acoso, de sufrir un hecho específico, ¿no? De sufrir, pues también tiene que actuar, ¿no? Tiene que parecerlo. Esto lo que hace realmente es penalizar y deslegitimar a las víctimas cuya actitud o el temperamento no llegan a coincidir con ese perfil que desde las instituciones se establece como la línea a seguir, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído el ya machacado término empoderamiento? Pues bien, asistimos de nuevo a lo que he señalado antes sobre los mensajes contradictorios que envía la sociedad, ¿no? A las mujeres. Nos dice, muéstrate fuerte, empodérate, pero cuidado, si quieres ejercer tu derecho a la justicia, a la tutela judicial efectiva, que es un derecho constitucional, primero has de comportarte como un ser totalmente vulnerable y desvalido. A lo que quiero llegar con esto es que, dada la configuración que tienen los delitos de acoso en nuestro Código Penal, y para poder tipificarlo como tal, se requiere que la conducta sea la de no solo que el acosador nos acose, sino que este acoso, además, sea reiterado en el tiempo, lo cual es muy difícil de poder probar y provoca un efecto en las víctimas muy grave. Es decir, tienen que cambiarse, se ven forzadas a cambiar el número de teléfono, tienen que bloquear las redes sociales, cambiar de domicilio, cambiar totalmente su vida, lo cual hace muy difícil este tipo penal. Y esto no solo lo aprecian técnicas, personas comprometidas con el feminismo. Allí, en esa mesa de maltrato, el magistrado titular del juzgado de aquí de violencia de la mujer, en el número 1 de Marbella, Juan José Navas Blánquez, precisamente señalaba en esa mesa de maltratos esta problemática en la que además indicaba que estos requisitos han sido impuestos por una sentencia del Tribunal Supremo, la cual hará aún más difícil un cambio en estas apreciaciones.
Esto evidencia una vez más la dificultad de poder obtener protección institucional o judicial frente a lo que conocemos como el acoso callejero, una agresión que se queda en un limbo, cuya tipificación delictiva es un callejón sin salida, en la que las mujeres que sufrimos estas agresiones nos encontramos en un vacío legal que termina quedándose en nada. O sea, todos estos acosos ocurren todos los días, ¿sí? No podemos tuitear, pero cuando la gente nos dice, bueno, denunciar a la policía, pero es algo que judicialmente no acaba teniendo salida, ¿no? Y en esa mesa de maltratos, donde se debería simplemente se relegó a aportar información sobre la violencia machista en el municipio, en lo cual sutilmente invisibiliza el origen de la violencia y lo circunscribe estrictamente pues, al ámbito de los malos tratos de la pareja y expareja, no teniendo en cuenta las posibles agresiones por razón de género, algo que además ya está contemplado en el Código Penal. Y en dicha mesa simplemente se lanzan datos, información sobre las mujeres agredidas en el municipio, sus rangos de edad, el número de partes en lesiones, la mesa cuya celebración tiene realmente poco sentido si no se sigue un plan estratégico, es decir, todos esos datos deberían derivar a tener un objetivo que sería el paliar esa situación, no simplemente informar sobre ello sin tener pues un plan político de acción concreta, ¿no? Y bueno, para resumir, ¿no? Esperamos que este año estamos en la oposición, seguiremos confiando en que esa moción que se aprobó por unanimidad pues se pueda cumplir en el municipio. Yo creo que es algo que tenemos que plantearnos las compañeras, creo que no nos va a quedar otra que involucrarnos activamente y ser nosotras las que estemos quizá en la feria montando mesas y motivando, porque realmente por parte de las instituciones ya vemos que no hay, sí, muchas manifestaciones y declaraciones, pero la realidad es que luego a la hora de ponerse a trabajar y de concretar, pues se queda muy pobre. Y bueno, muchas gracias. Buenos días. Yo voy a hablar sobre la cosificación de los cuerpos de las mujeres en la publicidad, en los eventos deportivos, en todos los ámbitos de la vida y el daño que eso nos provoca. Antes de que llegase el Gran Premio de Motociclismo a Jerez de la Frontera, hicimos una propuesta que nos venía además del Parlamento de Canarias, de Podemos Canarias, en donde le pedíamos a la empresa, al ayuntamiento, hicimos una propuesta para pedirle al ayuntamiento que evitara las ayudas públicas. Esa fue la primera propuesta, ¿no? Evitar las ayudas públicas, patrocinios públicos de este ayuntamiento y respaldo institucional a entidades y eventos, competiciones deportivas, en las competiciones deportivas seguido, ¿no? Pero como nos dimos cuenta también que que la celebración de este Gran Premio, la organización, quien organizaba y quien ponía las mal llamadas o vulgarmente llamadas paragüeras, que son las azafatas de los eventos estos, la organización estaba a cargo de la empresa Dorna y que el contrato terminaba en 2018, pues cambiamos la propuesta. En vez de evitar las ayudas públicas, pues por instar a Dorna Sociedad Limitada que todas las pruebas que organice en el circuito elimine las prácticas donde se utilizan los cuerpos de las mujeres como adorno y reclamo para captar la atención del público. Esto tuvo todo que ver porque había que hacer un ejercicio enorme de pedagogía, pensando en que en Jerez hay un 30% de paro. Sabíamos que íbamos a enfrentar la dignidad del trabajo de las azafatas, los azafatos y los modelos, dándole roles activos y no estereotipados, pero también con la precariedad laboral que había.
Y bueno, esta fue una propuesta que realmente se ganaron muchas pequeñas batallas feministas. En primer lugar, situamos la agenda feminista en las luchas, en la agenda municipal, las luchas feministas. Después se defendió la dignidad del trabajo de las azafatas. Se consiguió además abrir un debate en la ciudadanía jerezana, desconocido hasta la fecha. Por una parte salieron unas voces del machismo más recalcitrante, en donde su único argumento era la libertad laboral de estas mujeres y el empleo, que la queríamos dejar en paro. Vamos a ver. Voces que siempre además cargaban contra la libertad de la mujer, siempre cuando le afectaba a él para a ellos, en el sentido de utilizar sus cuerpos, como son la prostitución, como son los vientres de alquiler o la misma cosificación de las mujeres, ¿no? Siempre cuando es para su agrado, pues sí, pues resulta que salta muy el patriarcado a tope. Sin embargo, estas mismas voces nunca salieron cuando, por ejemplo, la brecha salarial, esta huelga feminista, siempre están en contra, diciendo que estamos en contra de los hombres, que es ideológica y cosas así que habéis escuchado, incluso que la hace Podemos, ¿no? Pablo Iglesias es el que ha organizado en 150 países, me parece, una lucha feminista, un hombre encima. Un hombre que precisamente tampoco es que brille por su feminismo, así tan eso, pero bueno. Pues sí, y incluso por la desigualdad en el deporte, que es evidente, ¿no? No somos nombradas en ningún sitio y el deporte, aunque ganemos medallas, a tutiplén no sale en ninguna parte. Por otra parte, también se hizo un trabajo de pedagogía impresionante. Ya que la ciudadanía ni siquiera sabía, nunca había escuchado las palabras cosificación, objetivización de las mujeres y mucho menos su significado y las nefastas consecuencias que tienen esta construcción y estereotipada y patriarcal, machista, sexista, que nos trata como objetos sexuales, ignorando, por supuesto, nuestras habilidades intelectuales y personales y reduciéndonos a meros instrumentos para el deleite, como siempre, de los hombres, o por de mayoría de los hombres. También traspasó el ámbito local y fue noticia y debate nacional. No os podíais imaginar en el ayuntamiento, en el pleno, en la sala de pleno, el ayuntamiento, la cantidad de medios, bueno, no se cabía. Nunca había pasado una cosa así. Nos esperábamos que iba a tener una repercusión, pero no tanta. Estaba por todas partes y esto es consecuencia de que cuando las mujeres alzamos la voz, movemos un poquito e imponemos una opinión con libertad y bajo nuestros criterios, pues el patriarcado se revuelve con toda su fuerza, como así fue. Salimos en televisión, prensa, radio y hubo decenas de artículos. Cualquier periodista quería dar su opinión, quería decir qué pensaba sobre la cosificación de los cuerpos de las mujeres. Bueno, y todo en las redes sociales, las retahilas de insultos, porque claro, todos los insultos para las mujeres cuando opinamos, pues vienen con insultos tipo sabemos dónde vives y te vamos a violar, ¿no? Sin embargo, los hombres que opinan jamás van a recibir un insulto de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Eso lo escuché ayer en la radio, por eso lo quería decir. Que me impactó y es verdad. Bueno, pues eso, que éramos conscientes de que esto iba a ser muy fuerte. Y por otra parte también quisimos poner a ver qué opinaba PP y Ciudadanos en el ayuntamiento para
contra las leyes o a favor de las leyes de igualdad, porque todo lo que sacamos en esta propuesta está basado en las leyes, o sea, las leyes nos defienden y tenemos leyes potentísimas, solo que no se ponen en práctica. Lo que no entiendo es por qué no se pone. Se va en contra de las leyes que nos protegen. Y es que es una cosa sorpresiva, cuando lo lees es que no lo puedes comprender. Total, entonces PP se abstuvo, diciendo que con la excusa absurda y tonta de es que no ha llegado al Consejo Local de la Mujer y tenía que haber pasado por ahí, total. Ciudadanos dijo que no, que apoyaba por supuesto, que era un trabajo muy digno y que con el paro que había, y que incluso sus propias hijas no le importaría que fueran unas paragüeras y que estuvieran así, pues sí. Total, defendía eso. El PSOE sí se puso a favor y esto nos deja una posición de ventaja para cuando esta propuesta, pero de la primera, se lleve, Rocío, ya estuvimos hablando, al Parlamento andaluz, porque las instalaciones y los eventos los patrocinan y los promocionan y la indemnización lo indemniza, lo subvenciona, que diga, la Junta de Andalucía. Entonces, cuando se llegue al Parlamento andaluz esta propuesta, pues ahí ya estamos en una posición de ventaja, que el PSOE sí está a favor de esta propuesta. Bueno, y ahora quería enseñarlo un poco, así por encima, qué es lo que significa la cosificación de la mujer, porque realmente se entiende, ¿no? Lo primero, sí, es que deshumaniza a las mujeres, nos deshumaniza y nos convierte en cosas. Entonces no se puede hacer empatía con una mesa, con un cartel, no se puede hacer, se puede romper, partir, porque como no siente ni padece, la puedo violar, la puedo maltratar, y ese es el concepto claro que significa cosificar a los cuerpos de las mujeres, hacerse propiedad de ellas. Pero con una retahíla de imágenes que os voy a enseñar, la verdad es que es impactante, porque ahí sí que la imagen sí que se entiende cómo nos cosifica, y es abrumadora, la verdad. Vi una web que lo explicaba muy bien y entonces yo lo he copiado toda y pongo toda esta retahíla así rápido. Dice: la imagen muestra únicamente una parte o partes del cuerpo de la persona. Evidentemente sí, ¿no? Muestra la imagen a una persona sexualizada que actúa como soporte de objeto. Otra manera de sexualizarnos. Muestra la imagen una persona sexualizada que puede ser intercambiada o renovada en cualquier momento. Pues todas las mujeres, este hombre que se ha acostado con una mujer que le pone un posi en la frente porque no se acuerda. Todas las mujeres son intercambiables en esta imagen de abajo. Después dice: muestra la imagen a una persona sexualizada que está siendo vejada, humillada y sin consentimiento. Mira, esta de Dolce & Gabbana, la que está en la esquinita, esta es la manada totalmente. Está mostrada la violación grupal de los niños estos de la manada. Pues esa es la imagen. La chica está ahí con una mirada que no siente ni padece, está como ida, totalmente ida, y 5 hombres. Uno está como violándola y otro, pues los demás están mirando simplemente. Y muchas veces dices tú, ¿cómo es posible que 5 chavales puedan estar violando a una chica, grabándola, y ninguno diga, ¿pero qué estamos haciendo? Ninguno saltado, todos pueden seguir. ¿Hasta qué punto la publicidad, la pornografía, los medios de comunicación, las series, las películas, los libros, hasta qué punto nos pueden hacer un daño terrible a las mujeres?
Después dice, ¿sugiere la imagen que la característica definitoria de la persona en su disponibilidad sexual? Pues sí, ¿no? Aquí la chica abierta de piernas, la otra enseñando el culo. Esto es, que yo me costó trabajo comprender, es un expendedor de jabón. Y tienes que ponerle la mano. Después, muestra la imagen a una persona sexualizada que puede ser usada como mercancía o alimento. Pues aquí nos ponen incluso como... sí, aquí. Con la imagen es sobra. ¿Trata la imagen del cuerpo de una persona sexualizada como si fuese un lienzo? Pues... esta fue la legislación, todas las leyes que sacamos y como ya decía, pues la legislación es muy consistente, muy potente y nos protege mucho, pero no se pone en práctica. Australia fue el primer país que encabeza el cambio hacia las carreras sin paragüera. Pues sí, y tuvo también su polémica como país, pero esto denota que poco a poco vamos avanzando. Ya las carreras de ciclismo del País Vasco no ponen a las chicas dándole el beso a los ciclistas. Estos son todos los artículos. Después, por ejemplo, hay hombres que también nos echan una mano de vez en cuando. El corredor a la vez Mikel Landa no se ha escondido y ha dejado clara que su postura es la de eliminar esa costumbre. Esa es la línea hacia donde debemos ir, sobra, porque es tratarla como objeto, infravalorándola. Bueno, y ahora os voy a poner, para terminar, lo que significa ser mujer, ser de izquierda, estar en un partido que, como dice Rocío, muy bien sabemos y tenemos conciencia que son partidos machistas, pero hay que cambiarlo, y como la compañera María Romay, la concejala de transparencia eso es como lo ponían, ¿no?, de Kichi, la más transparente. Estos son comentarios que se hacían en artículos. Una concejala podemita lo enseña todo por carnaval. Al menos el equipo de gobierno de Kichi cumple con alguna ley por la transparencia. Su concejal de festejo, María Romay, lleva la transparencia a gala. Y una compañera de ella, que se llama Lorena Garrón, hizo un artículo precioso que se titulaba Con permiso de Gade y decía: que las mujeres tengamos papel de estatua en el carnaval es machista. Que se representa, que una representante pública se disfrace de estatua no es machista, es un acto de libertad. Al final tuvo que sacar incluso la foto con el traje, con el mono que llevaba de licra, que no era transparente, sino que estaba pintado el cuerpo de la mujer porque representaba la escultura de Gades, que representa a Cádiz. Y esto es todo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas por estar y también a la organización por contar conmigo y por poner también sobre la mesa el papel del arte y de la cultura y de la importancia a la hora de acelerar la democracia feminista y de hacer resistencia contra el patriarcado y contra las violencias machistas, pues el papel tan importante que tiene, ¿no? Os voy a contar un poco, digamos así, de una forma muy global en estos 15 minutos, lo que sería ciberactivismo. No sé, quizá para algunas de vosotras es un término que no habéis escuchado mucho. Es simplemente pues hablar de el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿no?, transversalizado por el activismo, transversalizado por el arte y por el feminismo, ¿vale? Sabemos que el feminismo, además de una teoría, es una práctica que se basa en la cooperación, que rehúye de la competición y que a través de esta plataforma global que son las redes sociales,
pues tenemos una herramienta en torno a la cual agruparnos, en torno a la cual organizarnos y en torno a la cual pues generar estrategias y formas de subvertir el patriarcado, ¿vale? A nivel del arte, pues digamos que tenemos la posibilidad de crear todo un terrorismo entre comillas simbólico que nos sirve para hacer todo lo contrario de los ejemplos que venimos viendo en la presentación anterior, ¿no? Que serían la forma en la que se representa a las mujeres desde el patriarcado, la forma en la que el cuerpo de la mujer se utiliza desde el sexismo y se hace apología incluso de la violación, ¿no? En el caso del ciberactivismo feminista, nosotras comunicamos, nosotras en lugar de querer ser comunicadas queremos ser las que ofrecemos el discurso y la que nos, en mi caso por ejemplo, ¿no? La que nos representamos a nosotras mismas. Yo trabajo siempre con cuerpos de mujeres desnudos y gritando. Gritando porque es una manera de rebelarme contra lo que un día el patriarcado subrayó como una de las virtudes más importantes de la mujer, que era que estuvieran calladas, ¿vale? No solamente los labios de la boca, sino también los labios de abajo. Entonces, bueno, quiero decir que es una manera, como os decía, ¿no? De rebelarse contra la forma también de representarnos que ha tenido el patriarcado, que era únicamente para el uso y disfrute de la mirada masculina, ¿no? Del cuerpo femenino y de nuestra sexualidad. Para mí ha sido clave en mi carrera como artista encontrar otras activistas feministas que hace ya bastantes décadas empezaron haciendo, pues digamos, guerrilla a través de Internet. Os puedo poner un ejemplo que para mí fue significativo y que fue de mis primeros contactos con el feminismo, que fue un colectivo que se llamaba Barbie Liberation Organization, más o menos, y que se encargaron de cambiar las cajas de voz de juguetes sexistas, ¿vale? Entonces había Action Men, de estos que iban a la guerra, que si le dabas al botoncito decían que querían ir de compras, ¿vale? Los pusieron en los centros comerciales y se compró. Y había Barbies que querían ir a la guerra y hacer así cosas de matar gente. Entonces luego hicieron mucho material audiovisual de cómo los niños habían recibido esto, y las niñas, y diciendo una niña, claro que sí, si el Action Man quiere ir de compras, ¿por qué no? Puede ser que le encante ir de compras, ¿no? Entonces, bueno, este sería uno de los ejemplos. Hay también muchas formas, no solamente la ilustración, que es mi trabajo, sino pues hay muchas youtubers hablando de feminismo, ¿vale? Hay un montón de radios o podcasts feministas autogestionados que hablan de feminismo desde también a nivel global. En castellano hay muchos también. No se necesita mucho, en realidad. Quiero decir, cualquiera de nosotras puede ser una ciberactivista feminista. Solamente con tener un teléfono móvil, en algún caso alguna aplicación, como por ejemplo el Meme Generator, que esto fue un colectivo chulísimo que se llamaba Meme Feministas, ¿vale? De chicas que no se conocían en persona, pero que a través de las redes se pusieron en contacto por amistades en común y crearon una plataforma chulísima cogiendo imágenes a lo mejor súper típicas de mujeres de los años 50 en roles de amas de casa y poniéndole frases súper chocantes o súper hablando pues desde la ironía, el sentido del humor. Lo que quiero decir que tampoco hace falta pues tener muchas herramientas, ni simplemente lo que necesitamos es creatividad, que sí que es verdad que es algo que desde el feminismo se viene usando mucho y somos capaces de darle la vuelta a muchísimas cosas o de hacer, llevar a cabo empresas que normalmente o que muchas veces nos dicen que eso es imposible, ¿no? A mí me ha pasado hace muy pocos días en una asamblea que vino una mujer de un sindicato mayoritario a decirnos que no era posible hacer una huelga solo de mujeres, que era ilegal y que de qué estábamos hablando, ¿no? Y claro, se puso el ejemplo de Islandia y que dijo, a ver, seguramente en Islandia en el 75 tampoco era posible, pero esto ya ha pasado y nosotras sabemos que se pueden hacer cosas que aunque el patriarcado o los sindicatos mayoritarios nos digan que no son posibles, sí que son posibles, ¿no? Entonces, lo que nos da la red de redes es una herramienta potentísima y global donde personas de cualquier nacionalidad y de cualquier parte del mundo y con muy pocos recursos pueden hacer un discurso, ¿vale?, que va en contra del hegemónico y que va en contra del que nos quieren inculcar desde que somos chiquititas, ¿no?, que es todo esto que veníamos viendo
en el anterior. Es una herramienta para que los movimientos sociales y las reivindicaciones, en este caso del movimiento, lleguen a una ciudadanía que desconocía las demandas, ¿de acuerdo? Uno de los motivos del auge del feminismo en este momento histórico es, por supuesto, la red de redes. Sin ella sería impensable. Podría estar pasando, pero no con este nivel de intensidad, ¿no? No podríamos estar organizando una huelga internacional global de mujeres si no fuera porque existe la red de redes, no con esta facilidad que lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, bueno, me parece muy interesante sobre todo el tema de que nosotras somos productoras de discurso y que cualquiera de nosotras es un agente que puede producir discurso en cualquier parte y en cualquier momento, desde cualquier red social y puede ser, pues como os digo, como con un texto, con una imagen o pues simplemente dando completamente la vuelta a cualquiera de los anuncios que están aquí puestos, ¿no? Hay una campaña muy reciente también poniendo de manifiesto lo que es el sexismo en la publicidad, cambiando los roles, ¿no? Y poniendo hombres en el papel de mujeres, replicando anuncios antiguos y viendo hasta qué punto, pues cómo se utiliza el cuerpo de la mujer para ofrecer una imagen de lo que ellos dicen que tiene que ser el cuerpo de una mujer. Bueno, me parece muy interesante también el papel del arte en todo este movimiento y en este momento histórico, lo que significa para muchas personas que por primera vez se acercan al feminismo, ¿vale? En mi caso yo tengo muchas experiencias a través de mi trabajo y de cómo un dibujo ha llevado a una persona a acercarse a decir ¿esto qué es? ¿De qué me está hablando? ¿Qué es? Porque son, digamos, a veces son un poco controvertidos o no se entiende muy bien. Hay gente que incluso les provoca rechazo, mucho, quiero decir, no le suele quedar a la gente indiferente. Y de alguna manera como que se abre una puerta y sirve para tirar del dibujo y a lo mejor leerse un artículo, para después de leerse un artículo leer el nombre de una autora y acabar leyéndose un libro, ¿no? Y lo que más me gusta y más interesante me parece que cada una de estas puertas a lo mejor acaba llevando a que esa persona acabe escribiendo su propio artículo o dibujando su propio y creando su propio discurso feminista que al final, pues como os digo, se va replicando y convirtiendo pues en el mundo feminista que es lo que queremos construir juntas, ¿no? Entonces digamos que también el ciberactivismo feminista es una manera de inspirarnos entre todas, de cooperar y de compartir y de crear este mundo al que todas queremos llegar y aspiramos, ¿no? Uno de los aspectos positivos que tiene también esta manera de crear es la inmediatez, ¿no? La agenda feminista y la agenda del ciberactivismo va muchísimo más rápido que la agenda política, entonces nos estamos permitiendo ahora mismo poner nosotras en muchas partes del mundo sobre la mesa de qué queremos hablar y estamos haciéndolo claramente con esta huelga, ¿no? Diciendo queremos hablar con más fuerza que nunca del papel de la mujer en el mundo y de la manera que se tiene sistemática de invisibilizar lo que son las tareas reproductivas y de cuidado y un montón de cosas que están hoy sobre la mesa, pues única y exclusivamente porque nosotras hemos ido más rápido, ¿no? que los sindicatos mayoritarios, por normarlos otra vez, y sabemos de qué queremos hablar y por eso estamos hablando de esto, ¿verdad? Entonces, bueno, también tiene muchos contras, no todo es positivo, ¿no? Hay, pues como decimos, mucha violencia, ¿no? También es un mundo, pues como el virtual, ¿vale? Y como la sociedad en general, androcéntrico, etnocentrista, por supuesto. Y desde los feminismos y los feminismos disidentes pues se intentan construir también discursos que rompan con todo eso. Hay muchos trolls, hay mucha violencia, hay muchas compañeras que reciben todo tipo de amenazas, como en cualquier otro ámbito, ¿no? Que se pueden recibir a nivel presencial o por la calle, o pues también a nivel virtual. Hay gente que tiene miedo, hay, pues se supone una protección de algún tipo, pero también hay, como comentabas antes, pues muchos tipos de delitos que no sabes cómo denunciar porque no sabes o sabes perfectamente que no se puede hacer gran cosa con eso, y también en algunas ocasiones hay miedo. Y no solamente este tipo de violencia, hay una violencia institucional clara, ¿vale?, que podemos ejemplificar con el caso de Cassandra, que por poner un tuit haciendo un chiste de chistes que llevamos escuchando ya décadas sobre Carrero Blanco, resulta que le ponen 1 año de pena, la inhabilitan para tener un trabajo, ¿no? Creo que estaba opositando para algo y de repente pues se le pierde esta oportunidad laboral. Por suerte, esto ha sido un tema que la Audiencia Nacional ha condenado, pero el Supremo lo ha suelto, ¿vale? Pero no deja de ser un ejemplo claro de cómo toda esta fuerza que entre todas estamos construyendo
pues se quiere también frenar y cortar de raíz, ¿no? Quiero decir, yo si me apetece poner un chiste a lo mejor en mis redes sociales, voy a tener miedo. Seguramente no lo haga, porque conozco este caso y aunque haya sido absuelta, igualmente yo no sé si a mí me pasaría o tendría la misma suerte, ¿no? Porque, a ver, cualquiera podríamos ser víctimas de este tipo de violencia también, no es solamente la violencia machista que a veces ponemos como, pues hay unos cuantos locos violentos que nos mandan imágenes de macabras, ¿no? Por mensajes privados y nos asustan, ¿no? Es que también el papá Estado está pendiente de nosotras y nos quiere cortar las alas y nos quiere cortar la creatividad y quiere que estas herramientas las usemos solamente pues cuando o para lo que ellos digan, ¿no? En cualquier caso, pues las redes sociales, ¿no? Y el trabajo que podemos desarrollar las feministas con la creatividad a través de ellas tienen características muy potentes, ¿no? Que son de carácter igualitario, abierto, no jerárquico, ¿vale? Que son todo, pues, digamos, dogmas del feminismo. Interoperativo a la hora de cooperar, pues, un montón de personas en el mismo producto, en el mismo discurso o en la misma idea. Descentralizado, ¿vale? Al final es un bien público, un bien común, que tiene una incidencia social y una potencia para cambiar el mundo, pues, enorme, ¿vale? Tenemos también uno de los contras que es un reto para derribar, que es la brecha digital. Estamos hablando de gente privilegiada que tenemos acceso a redes y que tenemos, esto hay en muchas partes del mundo que no existe, o en muchas partes también de aquí que muchas personas a lo mejor no tienen acceso a internet con la facilidad que tenemos otras, ¿no? O sea que esto también es todo un reto del feminismo, a lo mejor de romper esta brecha digital, que muchas veces es también una brecha intergeneracional, ¿no? Y que son, pues a lo mejor mujeres más mayores que tienen menos acceso, menos posibilidad de formar parte, no solo como productoras, sino pues como personas que reciben otro tipo de mensaje y otro tipo de discurso que estamos creando para nosotras mismas, ¿no? Y eso es también una tarea que tenemos que promover juntas, ¿vale? Que democratizar todo esto y que hacerlo más accesible. Bueno, me parece importante también hablar de las estrategias siempre pacíficas, ¿no? Que estamos hablando en una mesa que cómo hacer estrategias contra las violencias, y desde el feminismo nunca son estrategias violentas, siempre son estrategias pacifistas. Y me parece también súper importante y también aplicable, por supuesto, al marco de la política y de un partido político como es en el que estamos hoy, el tema de aplicar todo esto de descentralización, ¿vale? De romper con las jerarquías, de ser abiertas, igualitarias, también pues en los espacios feministas o en los espacios en general de los partidos políticos. Me parece algo muy necesario. Hay una frase que he leído estos días recientemente que me ha parecido muy curiosa, que era que una adulta creativa sigue siendo una niña viva, ¿vale? Y como que hay un montón de niñas dentro de nosotras con capacidad para crear, recrear, resignificar y hacer y construir pues otros mundos posibles, ¿no? Entonces, pues que nada, os invito a todas a fomentar y a potenciar esta imaginación colectiva. Creo que me queda un minuto. Había traído algunas imágenes de un proyecto que he hecho recientemente, pero no sé pasarlo. Pero no pasa nada. Yo lo explico igualmente, que me queda un minutillo, algo así, ¿verdad? Es un ejemplo de un trabajo que he hecho recientemente, que solo quería compartirlo con vosotras, era un proyecto para hacer un calendario. Entonces he dibujado 12 logros colectivos de la práctica feminista a nivel global, finales del siglo pasado y lo que llevamos de este, y son un montón de ejemplos de logros colectivos de mujeres en diferentes partes del mundo a través de la creatividad, del trabajo cooperativo, del trabajo en equipo, cómo han cambiado significativamente su sociedad o el destino que tenían lo han subvertido completamente y convertido en otra cosa, ¿no? Da igual si no se ve, no pasa nada. Cualquiera que eche un ojo en mis redes le puede echar un vistazo. Y comentaros un poco sobre esto también, que el proyecto, ¿no? A la hora de dibujarlo, podemos decir, veis que mis dibujos representan mujeres editando lo que os he contado al principio. Había una parte muy bonita por detrás, que es todo el proceso ha sido participativo, ¿no? A la hora de elegir los temas, yo elegí el primero y a partir de ahí los siguientes 11 me han llegado ideas de diferentes partes del mundo, de diferentes mujeres para dibujarlas. Y también a la hora de materializarlo ha sido a través del micromecenazgo, ¿no? Esto es solamente una manera o un ejemplo que os quería poner
de cómo crear desde el arte, no solamente en la forma, sino también en el fondo, en el proceso. Y, digamos, es una obra que he hecho yo, pero hay un montón de cabezas detrás y un montón de manos y de tiempo de muchas personas que lo han hecho posible. Un poquito como un ejemplo de las cosas que yo hago. Y ya está. Y LGTBI de Podemos Andalucía y especialmente a su secretaria Rocío Medina, que me haya invitado a formar parte de este encuentro y de esta mesa, y sobre todo por introducir el tema del urbanismo feminista, que parece que también es uno de los temas que parece que está bastante relegado dentro de los feminismos, aunque parece que en los últimos años estamos haciendo algunos avances, precisamente avances para esa democracia feminista. Bien, a mí siempre cuando hablo de este tema siempre me gusta decir desde dónde hablo, ¿no? Y no soy una especialista académica en urbanismo, es decir, no soy arquitecta, que es lo que todas estaríais esperando cuando alguien habla de urbanismo. Y lo nombro precisamente porque esta es una de las premisas, ¿no? O esta es una de las claves de la propuesta feminista en urbanismo. Es decir, que el urbanismo no es solamente para los técnicos y las técnicas, ¿no? y para la administración, sino que somos las personas, ¿no? O sea, la participación de las personas en el diseño del espacio público y de las ciudades, las que de alguna manera la propuesta feminista habla de esto, ¿no? Que si la participación de las personas que habitamos y que circulamos y que vivimos en nuestras ciudades, es imposible tener un urbanismo basado en los espacios cotidianos, ¿no? Por eso, bueno, os he puesto el cartel ahí de por unas ciudades amigas, saludables, acogedoras y placenteras, ¿no? Es que me da miedo tocar esto. Bueno, os tengo que decir que no sé por qué ha cambiado de color, de letra, o sea, que no sé lo que va a salir ahí, ¿eh? Sí, pero que no sé, si lo ponemos como la presentación, creo que será ahí. Si pones la presentación, le doy ver presentación ahí. Ahí. No sé qué ha pasado, que salen unas... Bueno, sí. Sí. Bueno, me gustaría que os quedarais con dos ideas claras de esta charla, porque tengo muy poco tiempo. Primero, lo que os hablaba de la participación, que es esencial, y esta es una de las premisas de la propuesta feminista. Primero, porque la participación genera conciencia colectiva, es una herramienta de aprendizaje individual, en el compartir colectivo, donde se comparte información y se genera debate y diálogo, y es con el objetivo de mejorar el espacio para la comunidad, ¿no? Afortunadamente, con los ayuntamientos del cambio, esto hemos empezado a verlo, ¿no? Y damos la bienvenida a que de alguna manera vayamos haciéndolo en muchos más lugares. Y en segundo lugar, me gustaría que tuvierais claro que el espacio urbano no es neutro, ¿no? La forma urbana delimita en gran medida nuestra vida cotidiana, por cómo están diseñados los espacios, cómo están distribuidos en el territorio y cómo se accede a ellos. O sea, que el diseño de nuestras ciudades no ha sido neutro, se ha hecho para promover el beneficio capitalista y los privilegios patriarcales. Quitar todos los bancos de una plaza, como veíamos anoche en el paseo, ¿no? O invertir en una red wifi, o aumentar el número de licencias para esas terrazas o hoteles, o hacer un campo de fútbol de hierba, no es casualidad. Y lo que se está priorizando es determinados usos y a personas concretas. Bien, el hecho de que el espacio se configura y se usa de acuerdo a necesidades y deseos androcéntricos, ¿no? De forma que las mujeres tenemos poco acceso y uso, o sea, tenemos un acceso y un uso mucho más restringido que los hombres, pero no solo las mujeres, también determinados colectivos. Y os preguntaréis por qué. Bueno, pues simplemente porque desde niñas somos educadas
para ser espectadoras y no actrices en el espacio público, ¿no? Por lo tanto, lo naturalizamos y ocupamos un lugar secundario en ese espacio, ¿no? En su uso y en su configuración. No me puedo extender en esto, pero os puedo proponer que leáis a Balones fuera, de Marina Subirats, que hace un trabajo de investigación precioso en el espacio escolar y explica muy bien esto, ¿no? Bien, el modelo de ciudad que tenemos es un modelo que es heredero del paradigma desarrollista. A todo esto me estoy dejando yo... Os hablaba de la participación antes, es que las fotografías no se ven. Esto es un paseo que hicimos la semana pasada en uno de los pueblos de Valencia, del que participé, pero bueno, no se ve. Luego os hablaré de esto. Bien, os decía que el paradigma desarrollista es heredero viene de la Carta de Atenas de 1933, donde se hablaba de la ordenación del espacio urbano según la función humana, y ahí no se incluyó el espacio reproductivo. Enumero las que se incluyeron, las he puesto ahí un poco. Se incluyeron habitar, circular, trabajar y recrearse, pero no se incluyó la función reproductiva. Esto, bueno. Además, es un paradigma funcionalista donde la zonificación de los espacios es la base que sirve a los intereses del mercado y es una simplificación administrativa para la creación de nuevas áreas urbanizables. Tenemos polígonos industriales, zonas comerciales, campus universitarios, zonas residenciales, ¿no? Aquí en Marbella tenemos mucho de esto. Y la conexión entre ellas solo puede realizarse por medios mecánicos a través de una densa red de carreteras y vías segregadas de transporte privado. También es un paradigma que está basado en la expansión de los suburbios, generando sociedades duales y con un modelo de crecimiento infinito sin tener en cuenta los límites medioambientales, ¿no? Como son los recursos del agua, de la huerta. Hablo de la huerta porque en el País Valenciano es nuestro patrimonio ambiental, y también basado en un urbanismo preventivo y defensivo. Ahí os he puesto unas imágenes que no sé si veis, pero bueno, son los bancos estos individuales que se han hecho, que se hacen simplemente para que la gente no duerma ahí. O esta es una ventana con estos típicos pinchos que fue, bueno, bastante en el Burger King, en los Burger King, ¿no? Y esta pues no se llega ni a ver desde aquí. Bueno, os quería poner imágenes de cómo también es un urbanismo, ¿no? Que de alguna manera pues es defensivo, crea miedo y demás. Bien, como consecuencia de esa dominación patriarcal y de su influencia en la producción del espacio, determinadas actividades son consideradas, como he dicho, más importantes, ¿no? Se materializa eso en una configuración urbana que jerarquiza las actividades y los usos, haciendo prevalecer unos frente a otros, dedicándoles más espacio, mejores localizaciones, mejor conectividad, ¿no? También las políticas neoliberales y los recortes están provocando grandes desequilibrios sociales que se concretan territorialmente en fenómenos como la mercantilización del espacio público, como ya hablábamos hace un momentito, ¿no? de esa proliferación de las terrazas en el espacio público, y sin embargo no hay bancos para sentarse, ¿no? De la especulación, de la gentrificación y también de la turistificación, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que necesitamos es un nuevo paradigma, ¿no? De la ciudad cuidadora, que al final se trata de conseguir un uso igualitario de la ciudad partiendo de la diversidad de género, origen, edad o funcional de la vecindad, ¿no? En realidad estamos hablando de ciudades sostenibles para la vida cotidiana y centradas en la vida de las personas, que diréis, pues esto es de sentido común. Ya, pues esto es lo que no está ocurriendo, ¿no? Y además el derecho a la ciudad como un derecho de todas las personas, ¿no? Victoria antes nos hablaba, ¿no? Como las mujeres no estamos teniendo derecho a tener un ocio o a participar de las fiestas de nuestras ciudades y nuestros pueblos en la misma igualdad de condiciones, ¿no? En definitiva, la propuesta feminista planifica el espacio a partir de las actividades que desarrollamos, las personas de nuestra vida cotidiana,
teniendo en cuenta no solo el espacio, sino también el tiempo. Y unas actividades que van variando a lo largo de, según nuestras experiencias vitales, ¿no? Y también a lo largo de nuestro ciclo vital, o si somos hombres o mujeres. Os voy a hablar de 3 temas, si tengo tiempo, que no lo sé. Uno es el tema de la movilidad, porque me parece muy importante, ¿no? Hay diferencias significativas en el uso y en las necesidades de los hombres y las mujeres en la movilidad y en el transporte dentro de las ciudades. Como veis, se ve perfectamente ahí, ¿no? Como veis en el circulito azul serían los trayectos que se hace para un trabajo productivo. Como veis, son trayectos que van de la casa al ocio y se hacen en coche, y ese serían, ¿no?, los trayectos que se realizan, ¿no?, con las necesidades del trabajo productivo. Veis que hay muchos más desplazamientos, mucho más cortos, y que normalmente se suelen hacer andando, ¿vale? Lo digo porque esto es importantísimo en las ciudades. Me ha sorprendido Marbella, ¿no? Bueno, y su configuración. Evidentemente es una ciudad que solo puede estar conforme está configurada y no sé la red de transportes que tenéis. Lo único que se puede hacer, pero lo he visto en las calles, es tener coche privado, ¿no? Vemos ahí enfrente, donde estábamos en el albergue, unas fincas unas fincas donde habían unos espacios que yo pensaba, bueno, aquí unos jardines estupendos podrían servir de esos espacios intermedios que necesitamos precisamente, de parques, y están llenos de coches, ¿no? Que además sería un espacio estupendo porque hay como 4 o 5 fincas, ¿no? Y todas dan a esa plaza, digamos, que en estos momentos están ocupando los coches, y que sería un espacio donde podrían estar los niños, podrían estar los mayores, podrían estar además con la presencia de los adultos, dependiendo de qué edades, ¿no? Con lo cual eso facilita mucho la conciliación. Lo digo por ir dándos algunas ideas, porque parece que esto a veces no se termina de ver. Como os decía, los trayectos que realizamos, dependiendo del trabajo productivo o reproductivo, son diferentes. Las mujeres utilizamos mucho más el espacio, el transporte público que los hombres. Los hombres mayoritariamente utilizan para sus desplazamientos el coche privado. Esto tiene que ver con el acceso a la renta, hola, Laura. Y bueno, las mujeres somos las que mayoritariamente estamos compaginando el cuidado de la familia con el trabajo, y como decía, nuestros desplazamientos por la ciudad son diferentes. Y además hay una cosa, y es que las mujeres percibimos inseguridad de los trayectos a veces hacia el transporte público, también en las infraestructuras de movilidad y también en el interior del transporte público, ¿no? Bien. Lo que quería decir es que, dependiendo del modelo de ciudad que tengamos, va a determinar que determinados sectores poblacionales, como las mujeres, pero también las personas mayores, los jóvenes o las personas con diversidad funcional, puedan acceder al trabajo, al tiempo de ocio o a la vida cultural. Con lo cual, una ciudad cuidadora, con ese paradigma que queremos, es una ciudad que prioriza la red de transporte público accesible, ¿no? Física y económicamente que se pueda utilizar, ¿no? Esta semana veíamos la noticia de Alemania, ¿no?, que ha decidido que va a ser gratuito su transporte público, ¿no? Bueno, pues eso. Además, en unas franjas de horarios que, fijaros, estábamos diciendo anteriormente que las mujeres somos las que utilizamos el transporte público, pero sin embargo los horarios del transporte público están adaptados a ese trabajo productivo y no a ese trabajo reproductivo. Me quedan 3 minutos. Con lo cual tenemos que adaptar esto. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, pues simplemente lo que tenemos que hacer es participación, estudios de movilidad con la perspectiva de género, que son básicos para el transporte público. Os quería hablar de la seguridad e inseguridad, pero como ya ha hablado Victoria, me lo voy a saltar un poquito y solo diré que, bueno, que las ciudades contemporáneas todavía tienen grandes retos en el problema de cómo afecta la violencia en el derecho a la ciudad de las mujeres, y que prácticamente no se ha incorporado la perspectiva de género en sus políticas urbanas y de seguridad y de prevención de la violencia, con lo cual la seguridad de las ciudades y el abordaje que se hace de la violencia continúa siendo ese enfoque, ¿no?,
sobre todo de los crímenes, es decir, aquello que se define como por ley que es violencia y no realmente en los diferentes tipos de violencia que se dan, ¿no? Solo decir que, bueno, que la mejor solución para esos problemas relacionados con la inseguridad, aparte de, si hablamos de las fiestas, pues como hablaba Victoria, de esas propuestas, es crear espacios, ¿no?, de negociación y de encuentro, un tejido urbano vivo, donde la sede de las relaciones vecinales de calidad ayude a garantizar la tranquilidad, ¿no?, del vecindario. En definitiva, es promover calles llenas de gente y de actividad, evitando esos espacios monofuncionales, ¿no?, a determinadas horas que estábamos hablando antes, y que para eso os tengo que decir que es clave el fomento del comercio local, porque el comercio local son los ojos en la calle, hacen esa vigilancia pasiva, y sin embargo estamos dejando y promoviendo, ¿no?, que estamos dejando que muera ese comercio local dentro de nuestras ciudades y promoviendo las grandes superficies. Al final, esa ciudad cuidadora de la que estábamos hablando, pues al final lo que nos tiene que dar es esa seguridad, ¿no?, de poder caminar con tranquilidad por la calle y sin que temor a que te acosen o te agredan. Yo os quería bueno, son puntos negros. Os quería decir que, o recomendar que los paseos, y esto es algo que podemos poner en práctica en cualquier momento, los paseos por las ciudades donde las mujeres podemos identificar esos lugares o esos puntos negros para nuestra seguridad son muy potentes, ¿no? Luego, a ver si esta tarde Laura nos habla, porque en Barcelona acaban de desarrollar también una app, o en algunos sitios se han hecho algunas cosas en esta línea. Y bueno, como no me queda tiempo, simplemente hablar de que el trabajo reproductivo, como os he dicho, ¿no?, de ese paradigma desarrollista que venimos, de esa Carta de Atenas, no lo incluyeron porque posiblemente no es importante, ¿no?, el trabajo reproductivo. Y bueno, simplemente deciros que la única forma que tenemos de combinar actualmente, digo las mujeres porque somos las que nos dedicamos al cuidado, una jornada laboral con todas las responsabilidades del cuidado, solo se pueden hacer si realmente tenemos unas ciudades basadas en la proximidad, en la accesibilidad y desde luego huyendo de esa ciudad difusa de la que hablábamos antes, ¿no?, que creaba esos espacios monofuncionales, y que lo único que podemos tener es que una ciudad donde que nos permita cuidar, que nos proporcione ese soporte físico, ¿no?, necesario para el desarrollo de las tareas, para hacer la compra, llevar a los niños al colegio, en fin. Esa ciudad cuidadora de la que hablamos, ¿no?, desde el urbanismo feminista, es una ciudad que favorece la autonomía de las personas dependientes, que permite conciliar en todas las esferas de la vida cotidiana. Y bueno, ya simplemente os paso esto no termina de ir. Os quería hablar también de la presencia simbólica de las mujeres en las ciudades, que es nula. Os quería presentar 3 propuestas que se han llevado adelante, pero esto no va bien. Así que muchas gracias. No me ha dado tiempo tampoco de hablar de la vivienda, pero en 15 minutos. Muchas gracias. Yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear.